Bueno, como ustedes saben, hace algunas semanas estuve en el campamento Guasubirá, predicando en el campamento de adolescentes y jóvenes. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes uno de los temas que estuve enseñando en el campamento. Y en el campamento estuvimos hablando sobre el libro de Proverbios y vimos el tema era consejos de un hombre sabio. Y yo le comenté a los gurises del campamento, que acá solamente está Valentina, que el tema del libro de Proverbios, ¿cuál era, Vale? Fue buena enseñanza, ¿eh? A ver. Ser como. Así era. Ahí eso quiere decir la palabra así, proverbio, pero el tema del libro de Proverbios está bien, pero el tema en sí del libro de Proverbios era la sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con habilidad. Sencillamente podemos decir que la sabiduría es la habilidad de vivir como Dios quiere. Pero más allá de una habilidad simplemente práctica o secular, la sabiduría bíblica es una habilidad moral, una habilidad de vivir en medio de un mundo caído, de vivir de la manera que Dios quiere. Y estuvimos hablando sobre el versículo clave del libro de Proverbios, que es Proverbios capítulo 1, versículo 7. Y lo que vamos a estar haciendo esta tarde es hablar sobre el temor de Jehová. Y les pido que estén rápidos con sus Biblias porque vamos a estar yendo a distintos pasajes. Su mayoría en Proverbios, pero vamos a estar en algún otro también. Así que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que en esta tarde vamos a hablar sobre aquello que Salomón dice que es el principio de la sabiduría, y esto es el temor de Jehová. Tuve que hacerle cambios al sermón para intentar aplicarlo a la vida de todos nosotros, y espero que realmente pueda ser de bendición. Para mí el estudiarlo lo fue, y por eso quería traer también este tema con ustedes. Pero antes de comenzar vamos a hacer unas palabras de oración. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por este día que nos permites llegar a tu casa, estar juntos, cantarte de esta manera tan bonita como fue el día de hoy. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, cantarte a ti. Y gracias también porque tenemos libertad de abrir tu palabra. Y te pedimos, Dios, que en esta tarde nos hables, nos desafíes, que realmente hables al corazón de cada uno de nosotros y que podamos entender un poco más acerca de este concepto que está en tu palabra, el temor de Jehová, que vamos a entender un poco más qué es y cómo se puede ver y reflejar en nuestras vidas. Te pedimos así, Señor, que nos hables al corazón de cada uno y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero ver con ustedes en esta tarde es la definición del temor de Jehová. Leímos allí Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y cuando uno dice, escucha la palabra temor, cuando escuchan ustedes la palabra temor, ¿en qué piensan enseguida? En miedo. Generalmente cuando pensamos en temor, se nos viene a la mente el concepto del miedo. Y según la RAE, el miedo es una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Y podemos decir que el miedo es esa emoción que se caracteriza por experimentar una profunda angustia y una sensación
tremendamente desagradable e intensa que se percibe por pensar que vamos a recibir algún daño. Cuando yo tengo miedo de algo, es porque pienso que voy a poder recibir algún daño. Cuando yo era niño tenía miedo de la oscuridad, pero no tenía miedo de la oscuridad porque simplemente por la oscuridad. Tenía miedo de que de esa oscuridad saliera algo y me hiciera daño. Por eso tenía miedo. Cuando tenemos miedo es porque pensamos que podemos percibir daño. Y la Biblia nos enseña en varios pasajes que Dios es un Dios santo. Un Dios que odia el pecado, que está airado en contra del pecado. Así que en un sentido, podemos decir que la persona incrédula tiene razones para tener miedo de Dios. El incrédulo tiene razones para tener miedo de Dios. Porque Dios es grande, Dios tiene poder, Dios puede destruir en algún momento cuando quiera, porque es Dios. Él nos puede destruir cuando quiera. Él odia además el pecado y el incrédulo justamente tiene aquello que Dios odia, pecado. Aquel que no tiene a Cristo no ha sido limpiado de sus pecados, entonces merece el castigo de Dios. Y podríamos decir que tiene sentido que el incrédulo tuviera miedo de Dios, porque puede percibir daño de Dios. Incluso la Biblia promete que para aquellos que mueren en sus pecados va a haber un castigo. Entonces tendría sentido que el incrédulo tenga temor en el sentido de tener miedo de Dios. Pero este temor, en el sentido de miedo, no es suficiente. No es suficiente que un incrédulo tenga miedo de Dios, no le sirve de nada. Pero tampoco es el temor que el creyente debe tener. Cuando hablamos del temor de Jehová, no es que Dios quiere que sus hijos tengan miedo de Dios. El temor de Jehová para el creyente tiene que ver más que nada con reverencia y respeto. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, el temor de Jehová tiene que ver con reverencia y respeto. Y hablábamos, ¿no? El incrédulo tiene razones para tener miedo porque es pecador. Ahora, el cristiano también es pecador. El cristiano también tiene aquello que Dios odia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya no tiene que percibir, no tiene que tener miedo de Dios, porque Dios ya no lo va a castigar en un sentido de destruirlo. Porque ya Dios ya se enojó con Cristo en la cruz. Nosotros ya no tenemos que tener miedo de que Dios nos castigue eternamente. Pero sí debemos tener una actitud de reverencia para con Dios. Porque Él es grande. Porque Él merece nuestro respeto, nuestra reverencia. Dios no es... Hace muchos años me acuerdo de una señora vecina de un amigo, que ella creo que era pentecostal, y ella decía que hablaba con Dios como un amigo del barrio. Como lo trataba de che y así, a Dios. Y hay una realidad que el cristiano, la Biblia nos dice, podemos acercarnos con confianza a Dios. Pero acercarnos con confianza a Dios no quiere decir que seamos unos confianzudos. Dios no es como nosotros. No podemos acercarnos a Dios, al Dios del universo, como con cualquier amigo. No es así. Dios merece que nosotros tengamos reverencia y respeto hacia Él. Pensando un poco en esto, quiero que me acompañen a Hebreos, capítulo 12, versículos 25 al 29.
Hebreos 12, 25 al 29 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez: y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, miren acá, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y temblor. En este pasaje se nos llama a tener gratitud, a servir a Dios y a agradarle, y todo esto lo tenemos que hacer con temor y reverencia, incluso con temblor. Y el fundamento que se nos da para hacer esto es que Dios es un fuego consumidor. Y llama la atención que nos esté diciendo que tengamos gratitud, que le sirvamos y que le agrademos, y para ello se nos diga que Dios es un fuego consumidor. Y sin duda, para el creyente, el temor de Jehová no tiene que ver con tener miedo de Dios, en el sentido de que tengamos miedo de que Él nos va a castigar o que Él nos va a destruir, pero sí tiene que ver con reconocer quién es Dios, la grandeza de Dios y cómo mi vida debe estar en reverencia, debo vivir en reverencia ante Dios. El Salmo capítulo 2, versículos 11 y 12 nos dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Salmos 2, 11 y 12. Se nos dice allí que debemos servir a Jehová y alegrarnos en Jehová y honrar al Hijo. Y debemos hacerlo también con temor, y acá la palabra temblor. Y luego nos dice: honrar al Hijo para que no se enoje. Y en un sentido esto no se aplica literal al cristiano. Nosotros no tenemos que honrar a Dios, honrar al Hijo, para que Él no se enoje. Porque, de vuelta, Dios ya se enojó con Cristo en la cruz por nuestros pecados. Ya la ira de Dios hacia el pecado de los creyentes ya fue recibida por Cristo. Él ya sufrió eso. Pero tampoco podemos decir que a Dios le da igual que yo viva mi vida, ahora que soy creyente, bueno, ¿qué me importa? Vivo como quiero y ya está. Total, Dios no se va a enojar conmigo. Eso no es así. Es cierto que Dios no se va a enojar con nosotros para darnos una destrucción, pero sí Dios nos puede incluso llegar a disciplinar. Y tenemos que tenerle temor en el sentido de reverenciar a Dios, en rendir nuestras vidas a Él, reconociendo lo grande que Él es. Debemos vivir nuestra vida en temor. Y esto es el temor de Jehová para el creyente. Vivir en reverencia a Dios. Vivir teniendo presente quién es Dios, qué significa Él para nuestra vida y que mi vida debe honrarle en todas las cosas. Él merece que yo viva de esta manera. Y a continuación, ahora sí quiero ver con ustedes algunos pasajes del libro de Proverbios que tienen que ver con el temor de Jehová. Así que vamos a buscar Proverbios
capítulo 3, versículo 7, y quédese tranquilo, no nos vamos a mover mucho más de Proverbios. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 3, versículo 7. Y en esto quiero ver algunas implicaciones del temor de Jehová. Y en primer lugar, en Proverbios 3:7 vamos a ver que el temor de Jehová implica alejarse del mal. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En este contexto, Salomón está exhortando a su hijo a que busque la sabiduría, y no su propia sabiduría, sino la sabiduría de Dios. Y le dice que ate a su cuello y escriba en su corazón los mandamientos de Dios. Le dice también que reconozca a Dios en todos sus caminos. Lo está exhortando a buscar la sabiduría de los mandamientos de Dios y no su propia sabiduría. Y luego le dice: teme a Jehová y apártate del mal. Si queremos vivir una vida en el temor de Jehová, debemos apartarnos del mal. Debemos huir del mal. Debemos apartarnos de las cosas que Dios dice que son malas. Es imposible que alguien diga que teme a Dios, pero viva en la maldad. Es imposible que alguien diga: yo temo a Dios, pero su vida está caracterizada de constante por el pecado. Y con esto no estamos diciendo que no vamos a pecar. No, sabemos, el creyente peca. Pero la vida de alguien que teme a Dios no puede casi siempre estar caracterizada o marcada por el pecado. La persona que teme a Dios debe alejarse del mal. Si queremos vivir en la sabiduría de Dios, debemos alejarnos del mal. Es imposible que alguien que teme a Dios viva en el pecado. Una cosa contradice la otra. O vives en el temor de Jehová y te alejas del mal, o vives en el mal, entonces no estás viviendo temiendo a Jehová. El conocido evangelista Moody dijo una vez, hablando sobre la Biblia, dice: la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. Y si me tomé el atrevimiento de sacar esta frase y cambiarla un poquito al tema, y creo que podríamos decir que el temor de Jehová me aleja del mal, o el mal me aleja del temor de Jehová. O yo vivo queriendo agradar a Dios y me alejo de las cosas malas, o me dejo llevar por las cosas malas, entonces no voy a estar viviendo en el temor de Jehová. Y necesitamos vivir en el temor de Jehová. Aquellos que somos creyentes debemos vivir temiendo a Jehová, porque Él es digno de que le temamos, de que le reverenciemos, de que lo respetemos, porque Él es Dios. Porque Él es el Dios del universo. Entonces, tu vida y mi vida deben vivir en reverencia a ese Dios. Y para eso debemos alejarnos del mal. Debemos alejarnos de las cosas malas. Debemos alejarnos del pecado. Debemos incluso alejarnos de cosas que tal vez no son pecado en sí mismas, pero me pueden llevar a pecar. Debo alejarme de todas las cosas que pueden hacerme caer en el mal. ¿Y tú, en tu vida, te alejas del mal? ¿Vives alerta, buscando alejarte de las cosas malas, buscando alejarte del pecado? ¿Caracteriza esto nuestras vidas? ¿Huimos de las cosas que sabemos que son malas? ¿O tomamos decisiones para alejarnos, incluso decisiones difíciles, para alejarnos de las cosas que sabemos que nos van a hacer, que nos van a llevar
a pecar? Sin duda, el temor de Jehová implica alejarse del mal. Si queremos ser hombres y mujeres que temen a Dios, debemos alejarnos del mal. Debemos apartarnos de estas cosas. Pero el temor de Jehová no solamente implica alejarse del mal, sino que el temor de Jehová también implica odiar el mal. Para esto les voy a pedir que me acompañen a Proverbios, capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová implica alejarse del mal, pero también implica odiar el mal. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Estas son algunas de las cosas que Dios odia. Y la persona que quiere vivir en el temor de Jehová debe alejarse del mal, pero a la vez alejarse aborreciendo el mal, odiando el mal, odiando las cosas que Dios dice que son malas. La sabiduría, aborrece lo que Dios aborrece. Primera de Juan 4:20, no tienen que buscarlo, pero dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Está diciendo, bueno, si vos amás a Dios, entonces vas a amar a las personas que Él ama. Y creo que en un sentido similar nos deja ver Proverbios que si nosotros tememos a Dios, vamos a odiar las cosas que Dios odia. Debemos odiar lo que Dios dice que es malo. Por varios motivos. El primero, porque Dios dice que es malo. Y ya está. Pero incluso si pensamos en el pecado en nuestra propia vida, debemos odiar nuestro pecado, porque ese pecado, para los creyentes, ese pecado clavó a Cristo en la cruz. Fue por eso que el Hijo de Dios murió. Entonces, ¿cómo puedo vivir en el pecado? ¿Cómo puedo deleitarme en hacer las cosas malas? Si eso fue lo mismo que clavó a mi Salvador en la cruz. Si por eso Él murió, para librarme de eso. ¿Voy a seguir jugando con el pecado? No tiene sentido, no puedo. Si quiero vivir en el temor de Jehová, debo alejarme del mal y debo odiar lo que Dios odia, debo odiar el pecado. Para pensar de vuelta un poco, intentándolo hacer un poco práctico. ¿Odias tu pecado? Cuando pecas, ¿odias tu pecado o le quitas importancia? A los casados, ¿odian? ¿Los esposos odian hablarle mal a sus esposas o se justifican? A las casadas, ¿odian faltarle el respeto o desautorizar o hacer daño a sus esposos? A todos nosotros, a los hijos, a los que vivimos con nuestros padres. ¿Odiamos cuando le hablamos mal a nuestros padres? En nuestro trabajo, alguien nos dice, bueno, que mintamos en algo. Y nosotros mentimos para no recibir algún tipo de castigo. ¿Odiamos el mal que hacemos o lo justificamos diciendo, bueno, tenía que zafar en esta? Es pecado. Eso no agrada a Dios. Debemos odiar nuestro pecado. Si queremos vivir en el temor de Jehová, debemos odiar lo que Él dice que es malo. Debemos alejarnos, sí, pero debemos también odiar lo que Él odia. Temer a Dios implica odiar el mal, odiar lo que Él odia. Si tenemos temor de Jehová, debemos odiar el pecado. Si tomas
el pecado como un juego, ¿cómo puedes decir que temes a Dios? Teme a Dios y aléjate del mal y odia el mal. Esto son implicaciones del temor de Jehová. Pero ahora quiero ver con ustedes algunos beneficios del temor de Jehová. Y en primer lugar quiero que vayamos a Proverbios, capítulo 10, versículo 27. Proverbios 10, 27 dice: el temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. Y acá quiero ver con ustedes que el temor de Jehová aumenta la vida. Dice allí: el temor de Jehová aumentará los días. Y algo que tenemos que aclarar es que Proverbios no es matemáticas. Cuando nosotros estamos en matemáticas y hacemos 1 más 1, ¿cuánto da? 2. 1 más 1 es 2. Es así. 2 más 2, 4. Y hasta ahí llego, pues. No quiero quedar pegado, se está grabando. Pero el libro de Proverbios no habla de matemáticas. No es que sí o sí el temor de Jehová me va a hacer vivir 500 años. Lo que está diciendo Proverbios es hablando de principios, de generalidades. No está diciendo que siempre que yo arranco en A voy a llegar a B. Está hablando de generalidades. Y por lo general, cuando alguien vive en el temor de Jehová, odiando lo que Dios odia, alejándose del mal y vive de una manera correcta ante los ojos de Dios, por lo general, puede vivir más y vivir mejor. Y de vuelta, no es matemáticas. No es que sí o sí, si yo vivo en el temor de Jehová voy a vivir tantos años. No está hablando de eso. Pero en un general, si yo vivo en el temor de Jehová, me voy a alejar de las cosas malas. No voy a vivir en vicios, por ejemplo. Y si yo no vivo en vicios, en un general tengo más chance de vivir un poco más. En el sentido de que no me voy a arruinar la vida con ciertas cosas. Existe una disciplina científica llamada, a ver si me sale bien, psiconeuroinmunología, que estudia la relación que existe entre el código molecular, las emociones, la mente y la salud. Y por ejemplo, es un hecho probado que las personas iracundas, o sea, las personas que se dejan llevar por la ira, dominar por la ira, las personas agresivas, acumulan más rápidamente el colesterol en las arterias, y esto hace que tenga varios problemas de salud, y que seguramente esos problemas lo pueden, por ejemplo, llevar a la muerte. Cuando uno no vive en el temor de Jehová, por ejemplo, pueden venir problemas físicos, pueden venir problemas de salud, porque también si uno no anda en el temor de Jehová, por ejemplo, se puede enfermar, por ejemplo, ha pasado caso, ¿no? Una persona que anda con varias personas, tiene relaciones sexuales con varias personas, se contagia de SIDA, y al final esa enfermedad lo puede llevar a la muerte. O sea, lo que estoy tratando de decir es que el temor de Jehová, por ejemplo, es apartarse del mal. Entonces yo no voy a andar haciendo esas cosas. Entonces tengo más chance de poder vivir una mejor vida y no enfrentar estas cosas que me pueden llevar a la muerte. No estoy diciendo ahora que salgan de acá y decir, bueno, vivo en el temor de Jehová, voy a vivir más de 900 años como Matusalén. No es eso. Es que por lo general, aquel que vive agradando a Dios tiene más chances de vivir una mejor vida y de no dejarse llevar por cosas malas que los lleven a la muerte precoz, por así decir. Pero también el temor de Jehová nos trae bendición.
El temor de Jehová alarga la vida, aumenta la vida, y también el temor de Jehová trae bendición. Si pueden ir conmigo a Proverbios, capítulo 22, versículo 4. Dice allí: riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Acá de nuevo tenemos que recordar que estamos en el libro de Proverbios, que se está hablando de generalidades, de que no es matemáticas. Pero está diciendo que las riquezas, la honra y una larga vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea, si yo vivo en el temor de Jehová, podríamos decir, corro con más chances de alcanzar riquezas, honra y vida. Y tengo que tener cuidado porque, en un general, las falsas iglesias, las que enseñan, por ejemplo, sobre la prosperidad, agarran estos versículos y dicen cosas que no son. Dios no está diciendo, bueno, vivamos en el temor de Jehová y les doy plata. No es eso. Incluso en la Biblia vemos varios casos de personas que temieron a Jehová y no tenían nada. Jesús fue por excelencia el hombre que temió a Jehová y no tenía ni siquiera dónde acostar su cabeza. No está diciendo que temé a Jehová, viví como Dios quiere y vas a alcanzar mucha plata. No es, el temor de Jehová no es una manera de hacer dinero. No está diciendo eso la Biblia. Está diciendo que si por lo general, si yo vivo en el temor de Jehová, voy a actuar de una manera que Dios quiere que actúe, voy a, por ejemplo, trabajar como Dios me manda a trabajar, y voy a correr más chances, si hago las cosas como Dios quiere, de poder alcanzar ciertas metas. Por ejemplo, ciertas posesiones. Y sí, y no estamos torciendo la Biblia para decir esto. O sea, si yo vivo como Dios quiere que yo viva, corro con más chances de alcanzar ciertas cosas. No estamos diciendo que Dios promete riquezas. No. Estamos diciendo que si vivimos en el temor de Jehová, vamos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos y tenemos más chance de alcanzar ciertas cosas. Y estos son uno de los beneficios del temor de Jehová. Pero en lo que a nosotros respecta, Jesús mismo nos enseña: vivamos vidas que honren a Dios y después de las cosas, de las demás cosas, Él se encarga. Vivamos vidas que tienen en mente a Dios y de lo que Él nos quiera dar, Él nos va a dar. Vivamos vidas que honren a Dios, vivamos en el temor de Jehová. Me está pasando lo mismo que en el campamento, se me está yendo el tiempo, y vamos a ir medio rápido. Y lo siguiente que quiero ver con ustedes es la vivencia del temor de Jehová. Así que les pido que me acompañen a Proverbios 16, versículo 6. Y quiero ver la vivencia en el temor de Jehová en evitar el pecado. Dice Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y antes veíamos que el temor de Jehová implicaba alejarse del mal y odiar lo malo. Y en este versículo nos dice que aquellas personas que temen a Dios se apartan del mal. Y usé este versículo porque quiero ver un poco este tema de evitar el pecado. Lo quiero
aplicar de vuelta a la vida de nosotros, a nuestra vida cotidiana. Y para ello voy a hacer algunas preguntas que no buscan que respondan en voz alta, sino simplemente que nos hagan pensar. Y en primer lugar, si voy al cine a mirar una película, ¿cómo me afecta el temor a Dios en la elección de la película que voy a mirar? Y no sé si se entiende esa pregunta. Si voy al cine a mirar una película, ¿entra en algo? ¿Tiene su papel? ¿Juega su rol el temor de Jehová? ¿O es solamente un concepto de la Biblia que no me afecta en nada en la Biblia? No, tiene que ver con la vida. El temor de Jehová, si yo quiero vivir en el temor de Jehová, me voy a alejar de las cosas malas. Y por ejemplo, no voy a elegir una película que tenga escenas o que tenga cosas que sé que van en contra de Dios. El temor de Jehová me tendría que llevar a pensar en Dios, a querer honrar a Dios, incluso a la hora de mirar una película. Otra pregunta, si voy al shopping, ¿en qué me afecta el temor de Jehová en la manera en la que me voy a conducir en el shopping? Y es una pregunta rara, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Es el shopping? ¿Qué tiene que ver el temor de Jehová? Es mi vida diaria. Pero en el shopping, por ejemplo, se vende consumismo. Todo el mundo te quiere vender algo. Y hay personas que no tienen dinero y les encanta gastar y van y se gastan todo lo que tienen porque tienen ese deseo de consumir, de gastar. Y si yo estoy viviendo en el temor de Jehová, no me puede pasar eso. Yo quiero honrar a Dios, entonces no voy a gastar mis pocos pesos en consumismo, en cosas que no necesito, en comprar, en gastar por gastar. Si yo vivo en el temor de Jehová, tengo que conducirme en la vida diaria de una manera que honra a Dios. De vuelta, no es un concepto que está en la Biblia y está. No, afecta la vida. Si yo quiero vivir en el temor de Jehová, tengo que vivir de una manera que honre a Dios, incluso cuando voy a mirar una película, incluso cuando me voy al shopping. No me puedo conducir como el resto de las personas se conducen, porque soy un hijo de Dios, porque quiero honrar a Dios en mi vida. No puedo vivir como un incrédulo. Algunas preguntas más. Si quiero escuchar un poco de música, ¿cómo me influye el temor de Jehová en la música que voy a elegir para escuchar? ¿Influye en algo o es solamente música? No tiene nada que ver con la iglesia o con lo cristiano. No. Si queremos vivir en el temor de Jehová, todo tiene que ver con Cristo, con su palabra y con Dios. Todo. Todos los aspectos de nuestra vida tienen que ver con Dios. No somos cristianos el domingo. Todos los días, en cada cosa que hacemos, somos cristianos. Y en cada cosa que yo hago, debo tener presente el temor de Jehová. Y debo tener presente que debo vivir una vida que honre a Dios. Solamente una pregunta más. Capaz que para los más jóvenes, pero en general. Si estoy solo en mi cuarto con mi celular, ¿cómo influye el temor de Jehová en la manera en la que voy a usar mi celular? O en lo que estoy mirando con mi celular. ¿Influye en algo? ¿O es mi celular? No tiene nada que ver. No, el temor de Jehová tiene que ver con la vida. Estas son solamente algunas preguntas para que nos dejen pensando. Pero si te pasa algo de esto, espero que te acuerdes del temor de Jehová y que de alguna manera esto impacte tu vida. Para ir cerrando, vamos a ver Proverbios 31:30 y quiero ver con ustedes el elogio del temor de Jehová. Proverbios 31:30 dice:
Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Seguramente ustedes ya lo saben, pero por las dudas, Proverbios 31 está hablando de la mujer virtuosa. Ahí está. La mujer virtuosa de Proverbios 31 es esa mujer que teme a Dios, que vive en el temor de Jehová. Y nos dice allí que el cuerpo se envejece, la cara se arruga, la panza, los ravioles se caen y el buen físico se termina. Pero la persona que teme a Dios, que vive en la sabiduría de Dios, alcanza un afecto, un respeto, una estima mucho más alta que un buen cuerpo. Temer a Jehová nos posibilita llegar a generar un afecto, un respeto mucho más grandes y mucho más permanentes que el encanto, la belleza del rostro o un buen cuerpo. Así que, más que mostrar una cara bonita o un cuerpo espléndido, procuremos por reflejar una vida que esté marcada por el temor de Jehová. Una vida en la que me importa Dios. Una vida en la cual Dios influye esa vida. Influye los actos que yo hago. Influye mi manera de vivir. Y ahora sí, para cerrar, quiero ver con ustedes el fin del temor de Jehová. Y para eso vamos a ir a Proverbios 19:23. Y dice Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Dice allí, el temor de Jehová es para vida. Cuando nosotros pensamos en el temor como miedo, normalmente pensamos en huir de aquello que tenemos miedo. Pero dice que el temor de Jehová es para vida. Dios quiere que le temamos para vida, con un fin de vida. Dios no quiere que le temamos en el sentido de tenerle miedo de recibir algún daño. Todo lo contrario, es para vida, es para el beneficio de nuestras vidas. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Nos dice este versículo del Salmo 25:14, que los que temen a Jehová son aquellos que pueden tener esa comunión íntima con Dios. Y esto es lo que Dios quiere con este concepto del temor de Jehová. Dios quiere que vivamos una vida que procura honrarle, para que podamos tener vida y para que podamos tener comunión íntima con el Dios creador del universo. Y quiero leerles ahora una historia a modo de ilustración que encontré acerca del temor de Jehová, que es del pastor John Piper.